Edesur dice hubo un problema en 2 líneas de alta tensión, pero tiene que ver con falta de inversión, con mantenimiento. Vamos a charlar con Nicolás Malinovsky, él es magíster en gestión de energía. Nicolás, bienvenido, te saluda Nahuel Crescenzo. Gracias por esta comunicación, ¿cómo estás? Hola, buen día, Nahuel. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, es recurrente cada verano, cada ola de calor, tener que hablar de estos cortes de luz. ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el sistema energético en nuestro país y principalmente en el AMBA, ¿no?, donde se concentra el 40% del consumo eléctrico de la Argentina? Bueno, sí, como vos mencionás, digamos, fue un problema técnico el de ayer que afectó a casi 1 millón de usuarios en toda la zona del AMBA y principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que afectó, digamos, a 2 líneas de alta tensión vinculadas al servicio de Edesur, que desconectó el sistema de generación proveniente de 3 centrales térmicas, acá Dock Sud, Central Puerto y Central Ensenada. Y bueno, primero fue un corto a las 5:25 de la mañana y luego al mediodía, que terminó siendo el más caótico. Y acá sí lo que se puede visualizar, digamos, es una falta de inversión por parte de las empresas privadas en la infraestructura energética, ¿no? O sea, vemos que siempre está la discusión en la cuestión tarifaria, sí, pero si se habilita tarifa, después eso no se traduce tampoco a inversión, ¿no? Entonces hay que analizar cuál es el estado de situación realmente de las empresas y cuáles son los planes de infraestructura que están presentando este tipo de empresas al Estado Nacional y si eso después se termina desarrollando o no. Puntualmente, ¿el problema más importante se genera en lo que es la generación o la transmisión de energía? No, hoy estamos en los 3 segmentos. El segmento de energía eléctrica se divide en generación, transporte, que son las líneas de alta tensión, y luego distribución. Las 3 áreas necesitan una fuerte inversión en infraestructura. El problema que se está visualizando es que a partir de la asunción de Javier Milei como presidente se canceló la obra pública y con eso se cancelaron varias obras de infraestructura vinculadas al sector energético. Por ejemplo, estaba el proyecto AMBA 1, que era en líneas de alta tensión para la zona del AMBA en la provincia de Buenos Aires, que iba justamente a mejorar la infraestructura en este segmento. También se cancelaron los proyectos de nueva generación de energía eléctrica con el proyecto. Había un convenio firmado entre CAMESA y ciertos privados, que era el TERCONF, que iban a ingresar 3.000 megas de potencia, que equivale casi al 10% del pico máximo que tuvimos en Argentina de consumo eléctrico. Y bueno, ese es el estado de situación, ¿no? O sea, y también vemos un estado nacional o la Secretaría de Energía también, donde la política está yendo a sentir que esto lo regule el mercado, ¿no? Y bueno, después cuando el mercado tiene que hacerse cargo de estas inversiones, claramente no aparecen o solo buscan paliar la situación para generar solamente mayores dividendos, mayores ganancias, pero no solucionar el problema de fondo de una infraestructura acorde para los consumos que está teniendo el país, ¿no? Ahora, ¿el responsable es el gobierno de Javier Milei o sus antecesores también tienen, digamos, motivo por todo esto que está ocurriendo? No, es una cuestión de larga data que viene, sobre todo la cuestión de Edesur. No nos olvidemos, por ejemplo, en la época de Mauricio Macri también hubo un 3.000% de aumentos tarifarios y nosotros en el gobierno de las cuestiones sí se realizaron, pero bueno, tuvimos 2 años de pandemia también y los tiempos fueron cortos. Atendió otro tipo de obras en ese gobierno, por ejemplo el gasoducto presidente Néstor Kirchner, que recientemente fue cambiado de nombre, pero esa fue una obra muy importante para el sector energético en el país, porque gracias a esa obra, por ejemplo, se dejó de tener un déficit en la macroeconomía producto de la energía por los ingresos de divisas que tiene ahora el país a raíz de ese gasoducto. Lo que sí vemos que todas las obras de infraestructura que estaban proyectadas o planificadas por el Estado Nacional a partir de diciembre del 2023 se cancelaron y eso sí ya corresponde y es responsabilidad del gobierno actual y a su vez no estamos viendo que por una cuestión de tiempos no se hayan hecho obras, pero sí estén proyectadas o planificadas. Acá lo que ha hecho el gobierno nacional es paralizar todo tipo de obra y poner a remate o a venta, digamos, todas las empresas del Estado, incluso
hay regulaciones que ha estado sacando el gobierno nacional que achican el Estado en la intervención energética, ¿no? Pero después ahí las responsabilidades terminan siendo o caen, digamos, en una nebulosa de no sabemos si es responsabilidad del Estado o responsabilidad de las empresas, pero sí hay que discutir Nicolás, de fondo un modelo energético en el país, claramente, ¿no? Este problema que estamos teniendo en este momento de alta tensión en cuanto a la energía, ¿ocurre solamente en el verano o en el invierno también podemos esperar este tipo de episodios? No, principalmente es en el verano, producto de las altas temperaturas, donde los equipos también sufren más por la refrigeración que necesitan, digamos, los transformadores, las líneas y demás, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que va todo por canalizaciones, está todo enterrado, necesitan refrigeración y bueno, eso con estas altas temperaturas se perjudica un poco más el sistema y eso, bueno, después también debido al consumo de aire acondicionado ha elevado, digamos, el uso de energía eléctrica en el verano. En invierno, con esto de que también se está reemplazando en ciertas zonas el uso de gas por calefacción eléctrica, también es importante, pero este tipo de situaciones son más recurrentes en el verano porque sí, en invierno tenemos repartido entre uso de gas y uso de energía eléctrica para la calefacción, ¿no? ¿Y qué le decimos a los usuarios que tuvieron 300% aumento durante el 2023, a partir de diciembre de 2023 y todo 2024, ¿no? Bueno, eso también es una variable que no había mencionado, pero justo ayer fue el Día de la Eficiencia Energética. El gobierno nacional habilitó un nuevo aumento que encima está atado a los procesos inflacionarios, o sea, cada vez que haya inflación mensual va a subir también la tarifa eléctrica. La de ayer fue de 1,7% en promedio y acumula, sí, entre un 300 y 400% de lo que subió este gobierno nacional, pero claramente el aumento tarifario no significa que va a mejorar el servicio de distribución o del servicio de energía eléctrica para el usuario final. Y esa es la pregunta que nos hacemos todos los usuarios en el país, de a dónde van a parar, digamos, esos grandes aumentos, porque son transferencias de grandes rentabilidades del sector de la población a las empresas, pero después estas empresas no lo traducen en inversión. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿cuál es el modelo energético que tiene que tener Argentina? Tiene que ser público, privado, mixto, pero claramente esta situación no puede seguir sucediendo porque termina sucediendo esta situación. No solo fue el corte del AMBA de ayer, a principios de febrero también tuvimos un apagón en la provincia de Córdoba, en el norte del país. Lo que pasa es que tiene menos repercusión mediática porque no es claramente la zona de Buenos Aires. Sí, es verdad. Nicolás, gracias por esta comunicación con nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.